Muy buenas tardes, soy Arisbeth García Morales, estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro en el grupo E151 de la carrera de Mecatrónica. Hoy les voy a hablar sobre la materia de electricidad y magnetismo impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno. Un segmento de alambre de 12 centímetros transporta una corriente de 4 amperes y forma un ángulo de 41 grados con el flujo magnético horizontal. ¿Cuál debe ser la magnitud del campo B para producir una fuerza de 5 newtons sobre este segmento? Ya nuestra fórmula despejada nos dice que nuestro campo B sería igual a la fuerza sobre la intensidad por la longitud por el seno del ángulo. Ya despejando nuestra fórmula. Entonces únicamente sustituimos. Entonces la magnitud de nuestro campo B sería igual a la fuerza, que son 5 newtons, sobre la intensidad, que son 4 amperes, por la longitud, que son 0.12 metros, por el seno de 41 grados. Esto sería igual a 5 newtons sobre 0.31 amperes por metro, y poniendo esta operación en nuestra calculadora nos da un resultado de 16.12 teslas, y este sería el resultado. Un flujo magnético de 50 microwieverts pasa a través de una espira de alambre que tiene un área de 0.78 metros cuadrados. ¿Cuál es la densidad de flujo magnético? Bueno, pues para obtener la densidad de flujo magnético tenemos que nuestra fórmula nos dice que el flujo magnético es igual a la densidad de flujo magnético por el área. Si nosotros despejamos nuestra densidad de flujo magnético, nos quedaría que sería igual al flujo magnético sobre el área. Ya tenemos nuestra fórmula, ahora solamente hay que sustituir nuestros datos. Entonces nuestra densidad de flujo magnético sería igual al flujo magnético, que son 50 por 10 a la menos 6 Weavers, sobre el área, que es 0.78 metros cuadrados. Y haciendo la operación en la calculadora nos quedaría 6.4 por 10 a la menos 6 Weavers sobre metros cuadrados. Y este sería nuestro resultado. Una espira de alambre rectangular de 6 por 10 centímetros se coloca con su plano paralelo al campo magnético con densidad de flujo de 0.08 teslas. ¿Cuál es el momento de torsión resultante sobre la espira si por esta circula una corriente de 14 amperes? Bueno, conocemos que nuestra fórmula es el momento de torsión es igual a la densidad de flujo magnético por la intensidad de corriente eléctrica por el área. Entonces, para poder calcular el momento de torsión, pues únicamente vamos a sustituir como tal la fórmula. Tenemos una densidad de 0.08 teslas
por la intensidad, que son 14 amperes, por el área. Sabemos que el área pues es lado por lado, entonces sería 0.06 metros por 0.01 metros. Y poniendo esta operación en nuestra calculadora, el momento de torsión sería igual a 0.00672 newton por metro. Un alambre largo transporta una corriente de 6 amperes en una dirección de 35 grados al norte de un campo magnético dirigido al este con una densidad de flujo magnético de 0.04 teslas. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre cada centímetro de alambre? Bien, entonces tenemos que nuestra fórmula es fuerza es igual al campo magnético por la intensidad de la corriente, por el área, por el seno del ángulo. Entonces, sustituyendo nuestra ecuación, tenemos que fuerza es igual al el campo magnético es 0.04 teslas por la intensidad, que serían 6 amperes, y en este caso nuestra área es de 0.01 metros cuadrados por el seno de 35. Entonces, si ponemos esta operación en nuestra calculadora, nos daría un resultado de 1.37 por 10 a la menos 3 newtons, y la dirección iría hacia adentro. Un solenoide de 30 centímetros de longitud y 4 centímetros de diámetro está enrollado de manera muy compacta con 400 vueltas de alambre alrededor de un material no magnético. Si la corriente en el alambre es de 6 amperes, determine la inducción magnética en el centro del solenoide. Bueno, pues para poder obtener como tal la inducción magnética, tenemos nuestra fórmula que nos dice que la inducción magnética sería igual a la permisibilidad por el número de líneas por la intensidad sobre la longitud. Sustituyendo nuestros datos, bueno, tenemos que nuestra permisibilidad es igual, en este caso sería la del aire, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere. Entonces, sustituimos nuestros datos en la ecuación. Tenemos 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere por 400, que es el número de vueltas, por la intensidad, que son 6 amperes, sobre la longitud, que sería 0.3 metros. Aquí amperes con amperes se eliminan y metros con metros se eliminan. Entonces, poniendo esta operación en nuestra calculadora, B sería igual a 10.1 militeslas. Y este sería nuestro resultado. Calcula la densidad del flujo magnético requerido para darle a una bobina de 400 espiras un momento de torsión de 0.5 Newton por metro cuando su plano es paralelo al campo.
Las dimensiones de cada espira son de 70 por 120 milímetros y la corriente es de 9 amperes. Bueno, entonces aquí se requiere calcular lo que es el flujo magnético. Tenemos que nuestra fórmula nos dice que el momento de torsión es igual al número de espiras por el flujo magnético por la intensidad por el área. ¿Sí? Si nosotros queremos nuestra densidad de flujo magnético, hay que despejar nuestra fórmula. Ya despejada nos estaría quedando que la densidad de flujo magnético es igual al momento de torsión sobre nuestro número de espiras por la intensidad por el área. Sustituyendo esta ecuación, sería que la densidad de flujo magnético es igual a... Tenemos que nuestro momento de torsión es de 0.5 newton por metro. Tenemos 400 espiras. Tenemos una intensidad de 9 amperes y tenemos un área, en este caso sería 70 por 120, esta sería nuestra área, que si hacemos el cálculo en la calculadora sería 0.0084 metros cuadrados. Igual tenemos que hacer la conversión a metros, ya que esa es la unidad de medida. Entonces, haciendo esta operación en nuestra calculadora, nuestra densidad de flujo magnético sería 0.0165 teslas. Y este sería nuestro resultado de esta operación. Si se circula una corriente eléctrica por un conductor, por ejemplo una bobina o un electroimán, se genera un campo magnético. Observamos que el LED sí enciende debido a que solo necesita 2 volts. Si conectamos la misma pila de 4.5 volts a 3 LEDs en serie, como podemos observar, los LEDs no van a encender. Bien, ahora vamos a conectar los 3 LEDs a la bobina en paralelo. Y también vamos a conectar la pila en paralelo, pero en donde está el polo positivo vamos a conectar el polo negativo y en donde está el polo negativo va a ir el polo positivo. Así, cuando nosotros cerramos nuestro circuito, el LED no va a encender, pero si abrimos el circuito se va a destellar por un instante el LED. Esto sucede porque interrumpimos el circuito y con eso el electroimán tiene una variación de flujo que provoca que se genere la corriente eléctrica, pero de signo contrario a la pila. Conectamos una bobina al multímetro. Ahora, si movemos el imán cerca de la bobina, se va a generar una corriente eléctrica.
Y si el imán se queda quieto, al no haber una variación de flujo magnético, no se va a producir una corriente eléctrica. Vamos a introducir como tal el imán dentro de las espiras y vemos cómo hay una pequeña variación de corriente eléctrica. Ahora, como vemos, si tiene muchas espiras, pues genera mucha más corriente eléctrica. Y al haber una variación de flujo magnético, pues esta hace que exista la corriente. En esta ocasión observamos que con el imán de neodimio, como tiene mayor fuerza, pues este genera mayor corriente eléctrica. Vamos a conectar nuestra bobina al electroimán y posteriormente vamos a conectarlo a una pila de 9 volts y veamos que genera una corriente eléctrica con una mayor intensidad. Y como tal, pues tiene que haber una variación del flujo magnético, si no, de lo contrario no se va a producir la corriente eléctrica. Como podemos observar, el aluminio no es atraído por el imán, debido a que no es un material ferromagnético. Pero si giramos el imán y lo colocamos sin tocar el vaso de aluminio, logrará realizar un movimiento. Esto se debe a la inducción que produce cuando varía el campo magnético, y esto a su vez genera una fuerza electromotriz. Y si esta pasa por un conductor como lo es el aluminio, pues se produce una corriente eléctrica. A su vez, tenemos que el imán está generando un campo magnético, y también tenemos que el vaso de aluminio, por las pequeñas corrientes que tiene, también genera como tal un campo magnético. Al momento de nosotros generar esa variación de flujo magnético en nuestro imán, y al estar en contacto con el campo magnético que genera el vaso de aluminio, pues esto está generando como tal el movimiento del vaso. Se va a generar una inducción de campo magnético con los imanes y con la batería, y esto va a provocar el movimiento oscilatorio de nuestro alambre de cobre.